Hola, en este vídeo vamos a hablar del marketing de los sentidos, muchas veces llamado marketing sensorial y a veces también incluido dentro del muy popular marketing experiencial, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las características que tiene el marketing dirigido a nuestros 5 sentidos y qué podemos hacer para que nuestras campañas resulten más atractivas, ¿vale? Vamos a recordar cuáles son los 5 sentidos, ya os lo sabéis: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Alguno tendrá un sexto sentido, pero estos son los 5 que tenemos todos. El marketing de los sentidos se basa en este proceso de percepción. El entorno va a tener una serie de sensaciones o de estímulos sensoriales que van a ser captados por nuestros 5 sentidos. Algunos de estos estímulos son de marcas y de empresas, pero otros estímulos son del propio entorno y la naturaleza, ¿no? Los ruidos de los coches, el olor que hay en la calle, que canta un pájaro, todo eso también son sensaciones que vamos a ir percibiendo. Una vez percibimos estos estímulos, los podemos tratar de dos maneras dentro de nuestro cerebro, ¿vale? De una manera emocional o de una manera cognitiva. Tener una reacción emocional a un estímulo significa que automáticamente, sin pensarlo demasiado, ese estímulo nos va a evocar algo, ¿no? Pues si yo huelo un olor, un perfume, que es el mismo perfume que utilizaba mi abuela, pues voy a tener una sensación muy positiva a ese estímulo sin haberle dedicado demasiado pensamiento cognitivo. Sin embargo, un pensamiento cognitivo se daría cuando yo huelo cierto tipo de comida que me parece que es de muy buena calidad y puedo pensar: en este olor de comida estoy identificando estos ingredientes, lo cual me dice que este plato está muy bien elaborado y que va a estar muy rico, ¿vale? Esa sería una respuesta cognitiva, una respuesta que requiere pensamiento. Así que los estímulos sensoriales nos pueden derivar a una emoción, una reacción que no pensamos, o una reacción cognitiva, es decir, un proceso racional a través del cual deducimos algo. En cualquiera de los dos casos, esta emoción o esta cognición nos llevarán a pensar que tenemos una cierta afinidad con ese estímulo que nos gusta, que lo recordemos más o lo recordemos menos, o que nos lleve a realizar cierto tipo de comportamiento. En nuestro caso nos interesa el comportamiento de compra. Vamos a ir pasando por los distintos sentidos y a ver cómo impactan en el consumidor. El primero es el de la vista, es el estímulo más importante en marketing, ya que casi todas nuestras comunicaciones se realizan a través de elementos visuales. La vista da lugar a una atracción, como bien dicen refranes como entrar por los ojos o culo veo, culo quiero, ¿no? Cuando yo veo algo que me gusta mucho, me siento atraído hacia ese objeto o hacia ese servicio. Así que va a hacer que el consumidor pues, tenga una predisposición a comprarlo. El color es uno de los elementos más importantes dentro de los estímulos visuales y es responsable de casi el 90% de las compras, porque hay ocasiones en las que estamos realizando una compra donde el color no es relevante para el objeto, pero basta que el color sea diferente, o sea, haya una variedad de colores en ese objeto para que nosotros compremos uno o compremos otro. Así que el color es súper importante. Además, el color tiene una serie de semióticas, es decir, una serie de significados atribuidos a cada uno de los colores, ¿no? Pues el color azul es de seguridad, el naranja es de diversión, el rojo es de atrevimiento o un color un poco más agresivo, el rosa es el del amor, el amarillo es el de la amabilidad. Estos colores, este significado que tienen los colores puede cambiar en distintos países, ¿no? Pues en unos sitios el color negro es el del luto, en otros sitios el color blanco es el del luto. Puede cambiar dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, así que siempre que vayamos a usar un color tendremos que ver si en el lugar en el que lo estamos utilizando se entiende como nosotros queremos. El color, además, va a tener un papel protagonista en el logo de nuestra marca, así que, como veréis, muchas de las redes sociales tienen un color azul, sobre todo las redes sociales que son más antiguas, porque el color azul se asocia a la seguridad. Entonces, las primeras redes sociales, donde la gente se sentía insegura de compartir sus datos, tenían un logo de color azul. También es el logo de los bancos, de casi todos los bancos, ¿no? Porque tu dinero va a estar muy seguro en ellos. Sin embargo, si vemos los logos de redes sociales más recientes, como ya nos fiamos mucho de ellas, pues ya son morados o son naranjas, como Tinder o como Instagram. También en los elementos visuales tenemos el diseño de nuestro producto, ¿no? Los productos que son más redondeados se perciben como más de lujo, mientras que los productos con bordes rectos se perciben como más baratos. El tamaño también es relevante, los productos más pequeños también son percibidos como más premium, los grandes como más de saldo. El color que utilizamos en el packaging también es importante, ¿no? Para un pack un poco más exclusivo utilizaremos negro o dorado o incluso blanco.
Y también los estímulos visuales tienen relevancia en la creación de ambientes, ¿no? De la iluminación que yo utilizo para ver cómo se siente el consumidor en esa tienda, por ejemplo, con ese tipo de iluminación más tenue o más luminosa. En los estímulos visuales tenemos que tener en cuenta siempre los umbrales, ¿no? Los umbrales los vimos en el vídeo anterior, que se refieren a cuando un consumidor percibe que un color ha cambiado, que una forma ha cambiado o que es nueva, ¿no? En este caso pues tenemos aquel ejemplo famoso del vestido que no sabíamos si era azul y negro o blanco y dorado. Bueno, pues eso es muy común porque el consumidor puede percibir que un azul cambia a blanco en cierto momento, que un azul cambia a morado en cierto momento y otro consumidor en otro momento. Así que siempre debemos estudiar este tipo de estímulos. Aquí tenemos marcas que utilizan los estímulos visuales a la hora de atraer al cliente a su producto. Por ejemplo, Apple siempre comunica elementos visuales y del diseño de su producto al consumidor. Los elementos sobre las características del ordenador son secundarios. Tenemos que meternos en la web y tenemos que mirar a ver ese ordenador, qué memoria tiene, qué tarjeta gráfica tiene, porque no nos lo van a decir. Solamente nos van a decir lo bonitos o lo estéticos que son. Después tenemos el sentido del oído. El oído va a hacer que prestemos atención, o sea, que siempre que percibamos ese sonido, pues miraremos a ver quién lo ha ocasionado y de dónde viene. El sonido y la música en general se suele utilizar para concentrar a los consumidores, así que muchas veces veréis que entráis en una tienda, en un centro comercial y tienen puesto hilo musical. Distintos hilos musicales se utilizan para distintos contextos, o sea, una música más relajada hace que el consumidor se concentre más en la compra y aumente su compra, pero a la vez en un supermercado si os ponen una música muy rápida, pues haréis las compras mucho más rápido, ¿no? Y os iréis antes a vuestra casa. Además, el sonido fomenta la capacidad de concentrarnos en el tipo de compras que estamos haciendo, o sea que quizá nos concentramos más a la hora de elegir o dedicamos más tiempo a la hora de valorar si nos gusta más una marca o nos gusta otra, o dedicamos más tiempo a la hora de pasearnos por los distintos pasillos y ver qué cosas hay. Además, el sonido crea conexión con el cliente si ese sonido le resulta agradable o si, por ejemplo, se está utilizando una canción que le gusta. ¿No os ha pasado nunca que estáis en casa, no estáis mirando la tele y de repente un anuncio tiene una canción que os gusta mucho y miráis a ver qué anuncio es? Bueno, pues eso es porque os ha llamado la atención con algo que os resultaba agradable, pues una canción que os gustaba. Y además los sonidos nos permiten facilitar la asociación, es decir, saber de qué marca es cierto sonido. Y en este caso tenemos pues Microsoft o McDonald's, que han creado sintonías o sonidos que son muy reconocibles en el mercado. Por ejemplo, un sonido de error en Microsoft, pues si lo escuchamos porque alguien está en un ordenador, enseguida sabemos lo que le ha pasado, o la cancioncilla de McDonald's, que también nos la conocemos y si escuchamos solo la sintonía sabemos de quién es. Después tenemos el olfato. El olfato es el sentido que va a mejorar nuestra memoria al recordar cierta marca o cierto producto. Además, el olor en los distintos establecimientos, también igual que el sonido, hace que el consumidor esté más tiempo en ese establecimiento, que esté más dispuesto a comprar y que además piense que el producto es de mejor calidad, sobre todo en productos relacionados con la comida o con la bebida, ¿no? Si olemos un olor de comida muy intenso, vamos a pensar que esa comida es de muy buena calidad. Como decíamos, el olor favorece el recuerdo. Es muy fácil que los olores nos lleven a momentos que recordamos en nuestra memoria, pues igual seguro que tenéis ejemplos de vuestra infancia o que recuerdan a ciertas personas, o el olor de los libros a la hora de empezar un curso, ¿no? Eso hace que se mantenga mucho en nuestra memoria y cada vez que volvemos a oler ese aroma, sepamos dónde lo olimos por primera vez, ¿no? También el olor nos da cierta emoción, si nos trae cierto tipo de recuerdo que pues, nos evoca esa emoción de nostalgia, de alegría o de tristeza. Y además el olor nos da identidad, sobre todo si es algo que identifica nuestra marca muy bien, por ejemplo en marcas de comida o en marcas de perfume. Siempre que alguien nos replique ese olor y nos lo atribuyamos a nosotros mismos, va a hacer que forme parte de nuestra identidad de la marca. Y un ejemplo es Starbucks, y Starbucks en sus tiendas, pues bueno, sus cafeterías, tenemos el olor del propio café de Starbucks y además muchas veces este olor está potenciado, es decir, que introducen un aroma que es el mismo aroma de su propio café, solo que hace que lo percibamos como más intenso para que nos dé sensación de más calidad, de mejor, que nos sintamos más atraídos a entrar en la tienda o que quizá nos anime a comprar más productos.
Después tenemos el gusto. El gusto es el sentido que nos da satisfacción, ¿no? Porque además es un sentido muy relacionado con satisfacer una necesidad que es el hambre, una necesidad fisiológica. El gusto además es el sentido que más fideliza a los consumidores, ¿no? Porque provoca una cierta adicción a esa satisfacción o a ese placer. Además, siempre que tengamos hambre y consumamos un producto que tiene muy buen gusto, hará que nos fidelicemos todavía más a ese sabor y queramos consumirlo más a menudo. También muy común es que la gente sea muy fiel a los sabores de la comida que se hace en su casa, ¿no? Pues estas croquetas, como las hace mi madre, es que no las hace nadie más. O si tuviera que renunciar a mi comida favorita por hacer esta otra cosa, pues no lo haría, nunca renunciaría a mi comida favorita. Como decíamos, es el sentido que provoca más adicción y sensación de querer volver a probarlo. Y además el sabor también tiene su propio simbolismo, por ejemplo, sabores que asociamos a alimentos más exóticos o lugares más exóticos o de más calidad o a cierta clase social, etc. Así que también nos podemos posicionar utilizando ese sabor como parte de nuestra marca. Y aquí en ejemplos tenemos a Coca-Cola, que en sus propios anuncios utiliza el eslogan de saborea el sentimiento, ¿no? Taste the feeling, porque Coca-Cola lo que quiere es posicionarse como el sabor asociado a la felicidad. Y si veis sus anuncios, siempre Coca-Cola está asociada a momentos de pasárselo bien de verano, de estar con tus amigos, de estar en sitios felices, ¿vale? Y siempre acaba diciendo taste the feeling porque el sabor de Coca-Cola es el sabor de ese sentimiento. Y por último tenemos el tacto. Y el tacto es un sentido que favorece el vínculo que el consumidor tiene con nuestro producto, con nuestra marca, pues porque va a tener una interacción física también con ese producto o servicio. Además, tocar los productos es muy importante para los consumidores, para sentirse seguros de que ese producto es para ellos y que se siente bien en la mano y que todo funciona correctamente. De hecho, el 50% de los productos que se compran por internet, primero el consumidor los ha visto en la vida real o los ha probado en la vida real, ¿no? Para luego comprarlos por internet. ¿Por qué? Pues porque a través del tacto podemos vivir la experiencia que es utilizar ese producto y si nos gusta o si no nos gusta. Además también podemos percibir la calidad, ¿no? De tocar una tela y saber si es buena o no es buena. ¿Cuántas veces no ha pasado que te has comprado una camiseta por internet que parecía muy bonita y cuando te ha llegado, pues casi como que era de plástico, ¿no? Cuando la has tocado has dicho, bueno, es que esto o es papel de fumar o yo qué sé, es una tela muy mala. Eso no pasa si la podemos tocar primero. Y además el tacto nos va a permitir saber si eso nos conviene o no nos conviene, es decir, si nos queda bien a nosotros, si una tablet es demasiado grande para nuestras manos o no, si un color de maquillaje nos queda bien o no nos queda bien, la ropa lo mismo, si en un coche nos sentimos cómodos, si nuestro cuerpo se siente cómodo en ese coche, si es muy pequeño para nosotros, etc. Y bueno, un sustituto al tacto en, por ejemplo, las compras de ropa últimamente han sido pues los hauls de moda de las influencers en internet. Es decir, que si yo no puedo tocar un producto, que alguien lo toque por mí y que me diga si está bien o está mal ese tacto de esa tela o de ese producto, ¿vale? Así que es un sustituto y si confiamos en estas personas, pues creeremos que esa información que nos han dado es buena o no es buena. Y esto es de especial relevancia en tiendas que no tienen su tienda física. Por ejemplo, Shein en ropa, pues no puedes probarlo en el mundo físico, así que tienes que confiar en esto. Bueno, por último vamos a ver qué sentido tiene más importancia en la compra. Como decíamos al principio, el más importante es la vista. Culo veo, culo quiero. Me entra por los ojos, siempre acordaos de esas frases. ¿Por qué? Pues porque algo que nos parece bonito y atractivo siempre va a captar nuestra atención para comprárnoslo. ¿Qué pasa luego? Que en la fidelización la vista pierde mucha importancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos comprado una cosa muy bonita y luego no funcionaba bien y nos hemos dicho, jo, qué mierda, esto que me he comprado no funciona. Entonces, por muy bonito que sea, no me lo voy a comprar otra vez. Y sin embargo, el gusto y el olor son los sentidos que más fidelizan y, como decíamos, el gusto crea ese tipo de adicción, ¿no? A ese sabor, así que tiene sentido que esté aquí. Ahora os dejo unos ejercicios para pensar en casa y luego los comentamos en clase. Os voy a dejar unas marcas y vais a intentar encontrar una campaña que pueden hacer estas marcas para cada uno de los sentidos. La primera marca es Garnier. Aquí, en cuanto a olor, quizá es muy fácil, pero en cuanto a sonidos, quizá es mucho más difícil, ¿vale? Así que intentad encontrar una acción para cada uno de los sentidos que pueda hacer Garnier. Después vais a pensar lo mismo, pero para Quicksilver. Y por último, vais a pensar lo mismo para Netflix, ¿vale? Porque aquí en Netflix pues lo visual o lo auditivo es
mucho más relevante, pero quizá encontrar algo relacionado con el gusto o con el olfato es más difícil, ¿vale? Así que intentad pensarlo y luego lo vemos en clase. En los siguientes vídeos seguiremos con este proceso de percepción del consumidor y en concreto en el siguiente vídeo veremos la atención. Muchas gracias y hasta pronto.